Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría número 3 de currículo para la enseñanza de la matemática. En esta tutoría vamos a estudiar la unidad número 3 que correspondía al tema tendencias curriculares utilizadas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto internacional. Si notan un poquito mi voz que no está muy normal, que digamos, es porque tengo una infección en la garganta, así que de los dos materiales que íbamos a analizar hoy, que era el del libro, el material del libro, y el material complementario de la correspondiente a la unidad, solo vamos a analizar lo que es uno, espero poderlo terminar, que es el del material del libro. Y pues vamos a ser un poquito breves por el problema que les comento que estoy teniendo de la garganta. Mis disculpas del caso. También comunicarles que hoy por la noche van a estar ya sus notas. Lo siento por no haberlas subido antes. Recuerden que se tienen que ir calificando en base a una rúbrica. Entonces me gusta ser un poco cuidadosa en ese punto para poderles calificar de la mejor manera posible, que ustedes obtengan la nota que en realidad se merecen. No quiero quitarles pero ni un puntito de lo que ustedes se han ganado. Entonces vamos en base a la rúbrica y felicitarles porque sinceramente estoy revisando unos trabajos que están muy bien, está muy bonito, muy bien redactado. Eso significa que su progreso en la redacción de documentos, entrega de tareas, va por un buen camino, va muy bien avanzado. Ya no se habla o se da alguna opinión solo por decirlo. Veo que están utilizando lo que es lo que es la referencia bibliográfica. Entonces yo lo felicito por eso, porque eso recuerden que fundamenta más el trabajo que ustedes están haciendo, es decir, que les da más peso a su opinión, porque ya utilizan lo que es lo que personas expertas hablan acerca de ese tema al que ustedes están aportando. Entonces yo lamentablemente nadie está conectado y estoy teniendo problemas porque según lo que me aparece aquí en la pantalla es que puedo estar presentando problemas de audio porque la señal parece que está bien baja. No sé por qué me está pasando eso. No sé si ya es la señal de la compañía porque normalmente siempre utilizo lo mismo y no me aparecía esto antes, pero ahora veo que seguido aparece lo que es la señal de que el internet está fallando. Entonces lamentablemente, como les decía, no hay nadie como para poder decir que me digan si se está escuchando bien el audio o algo. No, en virtud de que no hay nadie, pues voy a seguir dándola así. En caso de que no se escuche, yo después la voy a oír y si no se escucha, pues la volvería a grabar. También comentarles, la volvería a grabar y si no la pudiese volver a grabar hoy mismo por la noche, yo le mandaría a su correo lo que es la presentación, porque con la presentación ustedes ya pueden leer lo que son las preguntas de la tarea y así no los atraso mucho. Entonces, comunicarles también que la tutoría de repaso número 3 no la di en virtud al problema que ustedes saben que estuve pasando, que es que operaron a mi hijo. Gracias a Dios todo salió muy bien. Les agradezco a todos por el apoyo que me brindaron, por la comprensión que me tuvieron en ese momento que estaba pasando. Pues mi hijo ya salió de ese proceso y pues
en ese tiempo, estuve sinceramente bien atrasada con el trabajo, bien atrasada, que no pude elaborar lo que eran las presentaciones para las tutorías de repaso. Le comentaba al coordinador el problema que había tenido y él me dijo que podemos hacer una tutoría de repaso antes del examen, en donde no les voy a dar en sí lo que son las preguntas del examen, ¿verdad? Pero les vamos a brindar por lo menos una asesoría de los temas más importantes que pueden venir evaluados en el examen. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tener la tutoría de repaso antes del examen en compensación de la tutoría de repaso número 2 que no la pude dar. Y sin disculpas del caso nuevamente por eso. Creo que no ha sido mi ciclo, he tenido muchas dificultades, he tenido muchos problemas, pero ahí vamos adelante y pues les invito a que sigan participando a todas las actividades para que podamos ir acumulando los puntos que son tan requeridos y tan necesarios para poder pasar esta asignatura. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la agenda a desarrollar. Primero era lo que era un saludo, después recordarles que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. En esta tutoría corresponde a lo que es la unidad número 3 y se propone que se desarrollen los siguientes contenidos. Primero, hablar un poco sobre el currículo y la cultura, el docente como trabajador de curso de cultura, adecuación del currículo al entorno sociocultural, procedimientos que se deben seguir para contextualizar el currículo, la transversalidad como respuesta a las demandas de la educación, características comunes de los ejes transversales, la transversalidad en los programas de estudio, educación para la diversidad, la educación inclusiva y adecuación o adaptaciones curriculares, la educación para la diversidad. Entonces vamos a trabajar lo que es la definición de la educación inclusiva, principios de la educación inclusiva, los retos que se propone la educación inclusiva, hablar acerca de las adecuaciones o adaptaciones curriculares, los elementos de las adecuaciones o adaptaciones curriculares, los niveles de adaptaciones curriculares, las adaptaciones curriculares individualizadas significativas, conceptos, características y principales del pensamiento curricular, características del planteamiento curricular, principios del planteamiento curricular, niveles de planteamiento curricular y planificación a nivel nacional, planes y programas de estudio. Estos son los contenidos que se deberían de haber estudiado ya en lo que respecta a la unidad. Entonces, algunos de ellos, claro, no los vamos a trabajar. Ustedes saben que es demasiado contenido, no podemos trabajarlo todo porque de esto se trata de hacer simplemente un repaso como una retroalimentación de lo que ustedes ya estudiaron. Entonces, para cada uno de estos contenidos, bueno, algunos de estos contenidos, se presenta lo que es la propuesta que el coordinador ha desarrollado para el abordaje de algunos de estos contenidos, claro está, los más relevantes. Entre esta propuesta vienen indicadas lo que son las preguntas que ustedes van a desarrollar. Entonces, para esta tutoría, mencionarles que son 4 preguntas que van a trabajar. 2 referente a lo que es el material del folleto del libro, que tenemos como base. El libro Fundamentos del Currículo de Saida Molina Bogantes. Y las otras preguntas van a ser tomadas de lo que es el material complementario 3 que está subido en la plataforma. Entonces vamos a trabajar, a abordar esas preguntas. Va a ser material. Les voy a pedir de favor que, como no voy a hacer el abordaje del material, ustedes lean el material y contesten las 2 preguntas que aparecen al final. Si tienen alguna duda con respecto a las preguntas, me pueden escribir. Como les decía, no voy a abordar los 2 contenidos por el motivo de la salud, pero en la tutoría de repaso que vamos a tener, vamos a hacer el abordaje de los otros contenidos. Voy a procurar hacer esa tutoría en lo que está de esta semana, a ver cómo sigue un poco de la garganta, un poco mejor tal vez. Entonces voy a hacer esa
tutoría de repaso en esta semana para que así cuando me vayan a entrar las preguntas que le dan como mínimo 8 días, entonces ya se haya desarrollado lo que es el material para que ustedes puedan contestar las preguntas. Entonces lo vamos a abordar en lo que es la tutoría de repaso, el abordaje de este material complementario. Entonces, la primera propuesta a desarrollarse, presentada por el coordinador de la asignatura, era dar un breve resumen a los estudiantes sobre el docente como trabajador de la cultura, la adecuación del currículo al entorno social cultural, la transversalidad como respuesta a las demandas de la educación. Esto lo pueden encontrar de la página 170 a la página 192 del libro base que usamos, Fundamentos del Currículo. Retomando un poco, hablando sobre lo que es el currículo de la cultura, sabemos que los seres humanos convivimos en una sociedad y poseemos como un elemento común una cultura que nos integra en determinado grupo, entendida en el sentido en que lo plantea Casarini en el año de 1999. Dice que la cultura se percibe como el conjunto de representaciones individuales, grupales y colectivas que otorga el significado de los intercambios entre los miembros de una comunidad. En una visión amplia del concepto cultura incorporamos lo que son las costumbres, creencias, ideologías, lenguajes, conceptos, instituciones sociales, políticas y educativas. Este conglomerado de aspectos constituye la respuesta producida por los hombres como sociedad a lo largo de su historia para satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. Primeramente, cada grupo se esfuerza en conservar, acrecentar, comunicar y transmitir su cultura. En este proceso, sin duda, la educación posee un papel fundamental, el cual se cumple mediante diversas prácticas. De acuerdo con Casorini, esta necesidad de preparar su cultura da origen a un conjunto de prácticas sociales que tendrán por objeto propiciar que los miembros de un grupo social asimilen aquellos múltiples aspectos de la cultura, a fin de incorporarlos como miembros activos a la conservación de esta, y al mismo tiempo como agentes creadores de nuestras formas culturales. Señala que ese conjunto de prácticas sociales constituye la educación. Entonces, sabemos que el acercamiento a la cultura es una experiencia que el individuo vive desde su nacimiento, pero su ingreso al sistema educativo lo pone en contacto con los productos más elaborados de la ciencia, el arte y la técnica. Es decir, que su ingreso a la educación escolarizada, el alumno incorpora esa cultura académica desde la perspectiva cognitiva, emocional y actitudinal. La cultura cotidiana que trae el individuo como carga proveniente de su vida familiar y social es también un elemento fundamental que le ayudará a asumir la cultura académica o sistematizada que le provee la escuela. Es esencial en este sentido que el educador respete y valore esa carga cultural que posee el alumno para garantizar la aprehensión que pueda hacer de la cultura académica o sistematizada sea más eficaz y exitosa, pues la asumirá desde la suya propia. Sabemos que en nuestro país tenemos diferentes lo que son las creencias, las costumbres, y tenemos diferentes ideologías, lenguajes. Entonces es ahí donde entra lo que es la parte de la educación. Entonces comentando con una amiga el día de ayer, por cierto, veníamos hablando un poco sobre lo que es la cultura de los salvadoreños en el momento de que estamos manejando, digámoslo así, en el ejercer del transporte. Entonces, ¿cómo estamos los salvadoreños? El transporte vial, cómo está nuestra cultura. Y ella me comentaba que ha tenido la experiencia de ir a visitar los Estados Unidos. Y me decía, en los Estados Unidos, me decía, yo como tenía la costumbre, me decía, de que cuando estamos acá en el país, me dice, uno para atravesarse una calle, me dice, uno tiene que correr, salir en carrera, me dice, porque si no, el que va manejando
casi lo golpea a uno, me dice. Entonces yo allá en los Estados Unidos hacía así, me dice. Entonces hasta que me dijo, me dice, mi mamá me dice que aquí no se hace así, porque ahí los motoristas, los conductores respetan a lo que es el peatón. Entonces uno puede cruzar con calma las calles y esa persona que va conduciendo va a tener ese cuidado de ser precavido y de no ser poco tolerante a lo que es un peatón. Entonces le digo yo, sí, le digo yo, pero la cultura acá la tenemos muy mal, le digo yo. Entonces me dice ella que es bueno que en la escuela se hable mucho acerca de esta forma. Es una cultura acerca de cómo uno se va a comportar ante las personas peatonales. Entonces ustedes podrían decir, pero un niño todavía no, ni siquiera tiene un carro, pero el papá sí, puede que sí tenga. Entonces esto, la forma en que nosotros les vamos enseñando estos valores, estos principios, entonces eso va a ayudar a mejorar lo que es la cultura de nuestro país. Entonces comenzar desde el más pequeño a intentar inculcar valores. La tolerancia es un valor que se ha perdido hoy en día, que una persona ya no tiene esa paciencia, esa de tolerar quizá un error que otra persona comete, sino que estamos al acecho, pero para poder criticar, para poder responder con un mal carácter, con un mal humor. Entonces, tenemos que ir inculcando en nuestros estudiantes lo que son valores que nos puedan ayudar a mejorar lo que es nuestra cultura. Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos del currículo y la cultura, es ese puente que une a lo que es la educación para mejorar la cultura de nuestro país. Y como lo decíamos anteriormente, un estudiante va a llegar al aula con una cultura ya propia, con algo que él ha aprendido en su hogar. Entonces muchas veces tal vez no sea una carga cultural que él lleva, también puede ser que no sea la apropiada, pero no vamos a querer entrar a primeras, de buenas a primeras, a querer cambiar esa cultura, porque podemos causar un choque con el estudiante. Entonces nosotros primero debemos de conocer al estudiante, comprenderlo y conocer a detalle cuál es la cultura que este estudiante llega, y luego con el transcurso del tiempo, de manera bien continua, poder ir cambiando el estudiante la cultura que lleva si esta no es la apropiada. Entonces, pero si de lleno nosotros queríamos entrar y hablamos con los estudiantes, decimos, no, esa es tu cultura que vos te traes, eso es tus malos hábitos, eso que vos traes no sirve, mira, vos estás mal, que en tu casa no te enseñan esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que vamos a provocar en el estudiante es que no tenga apatía, vamos a que no le agrademos, que nuestra clase no le gusta. Entonces, que nuestra clase sea de matemática, eso no implica que ustedes no pueden hablar de valores. Eso no implica eso, al contrario, siempre en cada clase nosotros debemos de inculcarle a los estudiantes lo que son los valores. Ahora hablemos un poco sobre el docente como trabajador de cultura. Cuando se trabaja en los procesos de producción, adecuación, contextualización y actualización del currículo, es esencial reflexionar sobre las relaciones entre educación, currículo y cultura. En esta línea se amplía lo planteado en el apartado anterior con el pensamiento de Martínez, quien ha visualizado fuertemente estas relaciones que percibe el maestro como trabajador de una cultura. En este rol, los docentes se constituyen en verdaderos agentes sociales que contribuyen a la transmisión y conservación de la cultura de sus alumnos. En este papel que se ha asignado a la educadora en relación con la cultura ha sido significativo en cualquier época, pero es especialmente relevante en las de crisis, en el momento actual en que convergen, se contraponen y complementan diversas posiciones en torno a los procesos de transformación que conllevan la modernidad, la posmodernidad y la globalización. El rol del docente en la cultura adquiere mayor relevancia.
cultura, producto de la reelaboración del individuo, asume en el proceso de globalización diferentes formas de impactar tanto a las personas en particular como a las colectividades y las instituciones. Es decir, no se puede leer igual la forma en que entra en interacción la escuela y la cultura en este momento de globalización que en otros periodos. En este punto merecen especial atención las implicaciones que tiene la globalización de las comunicaciones, relación con el cual resulta valioso el planteamiento de Pérez en el 1994. La globalización del mundo de la información, la internalización de las redes de comunicaciones de masas, ponen al alcance del individuo de cualquier aldea remota los productos de pluralidad cultural, convirtiéndoles en espectadores y consumidores pasivos de la riqueza domesticada y vacía de las culturas más extrañas. Esta exhibición mercantil tribaliza los aspectos más profundos y conflictos de las peculiaridades culturales. En esta visión sobre el impacto cultural en la actualidad, es un marco que no puede dejarse al lado de reflexionar sobre el papel del docente como trabajador de la cultura. En el contexto de la convivencia social, la institución escolar en general y los docentes en particular no pueden eludir su rol de mediador en el proceso de compartir, recrear y conservar una cultura. En palabras de Pérez Gómez de 1994, la escuela y el sistema educativo en su conjunto pueden entenderse como una instancia de mediación cultural entre los significados, sentimientos y conductas de la comunidad social y el desarrollo singular de las nuevas generaciones. En esa línea en la que se le visualiza como un trabajador de la cultura, esta posición implica que no se puede asumir el rol de docente solo en lo pedagógico, no se le puede sustraer de la participación en el proceso del desarrollo cultural. Es muy enriquecedor el pensamiento de Martínez en relación con el papel principal que cumple la cultura en el proceso educativo y pedagógico. La cultura, dice, debe ser un aspecto central al abordarse en esta época. El pensamiento pedagógico, ya que es el factor prioritario que permite romper el estrecho marco institucional de las aulas y rebasar el nivel un poco elitista de la discusión pedagógica de tipo académico y el tratamiento intelectual de los temas educativos. Por el contrario, queremos que su influencia logre involucrar al resto de la comunidad. Para lograr dar a la cultura ese papel fundamental dentro del proceso educativo y su curricular, los educadores deben de poseer mucha claridad sobre algunos aspectos teóricos y prácticos que sustentarán su tarea como seleccionadores, organizadores y comunicadores. En primer término, es necesario clasificar y compartir un concepto de cultura que permita comprender en todos sus alcances como un sistema de representaciones y significaciones desarrollado para comprender la vida. El papel de docente en esta búsqueda de equidad en la oferta curricular es una tarea impostergable. Le corresponde preocuparse porque los alumnos puedan acceder al sistema educativo, permanecer en él y tener posibilidades de éxito. En la búsqueda de un proceso educativo de calidad y equidad, es esencial que la educación y el educador revisen y retomen su papel en relación con el proceso de selección, organización y comunicación de la cultura, partiendo de la verdad innegable de que nuestra sociedad, nuestro país, se caracteriza por su multiculturalidad. En la necesidad imperativa de que el educador asuma su rol como trabajador de la cultura, es esencial que todo educador comprenda esta relación entre currículo, cultura y calidad de la educación. Sin duda, uno de los autores que más ha profundizado sobre esta matemática es Mackenzie. Por esa razón, se integra el siguiente texto, donde él explicita aún más su posición sobre este asunto. En el primer momento, plantea que una educación es cualitativamente adecuada cuando, partiendo de la cultura en que está inmersa, rescata para sí la autenticidad cultural, para desde ella poder abrir segura confianza y, por qué no decirlo, sin complejos, a la cultura universal.
Como ya lo dijimos anteriormente, el papel de docente es muy influyente en los estudiantes para poder contribuir a mejorar lo que es la cultura en nuestro país. Estamos claros de que estamos en un país que es multicultural. Entonces, es bien importante el papel de docente en tratar de rescatar lo que es la cultura propia de nuestro país. Entonces, cuando un estudiante ingresa a un centro educativo, ya sea privado o público, como lo mencionábamos, trae consigo un cúmulo de lo que es actitudes, de lo que son creencias, de lo que son algunos hábitos que nosotros le llamamos normalmente. Entonces, el papel del docente es crear en los estudiantes como una unicidad, o por qué no decirlo, si el estudiante no trae una buena cultura desde su hogar, tratar de influir en el estudiante para que éste mejore lo que es la cultura para el bienestar de nuestro país. Sabemos de que, como lo decía anteriormente, el profesor debe de tener cuidado en el momento el que va a intentar cambiar lo que son las bases que el estudiante trae desde su hogar. Y dado que estamos en un mundo completamente globalizado, también tenemos que tener cuidado con nuestros estudiantes, qué es lo que nosotros le vamos a enseñar sobre lo que son las culturas de diferentes países. Entonces, el papel del docente como trabajador cultural es bastante importante y relevante en lo que es el aspecto del sistema educativo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la adecuación del currículo al entorno sociocultural. En el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se viven en cada una de las aulas debe de ser, como ya se planteó, una respuesta concreta a una serie de intencionalidades y aspiraciones que demanda la sociedad y las personas al sistema educativo en un país. Para dar esta respuesta confluye en el trabajo diario en las instituciones educativas y cada uno de sus aulas los elementos fundamentales del proceso curricular, los autores, pueden destacar docentes, alumnos, padres u otros, los programas de estudio, los recursos, las estrategias didácticas, el espacio y el tiempo. Todos estos elementos son entonces lo que entran en juego para propiciar una educación que llene las expectativas, ser de calidad y promover la equidad de la oferta. Para alcanzar estos imperativos, la oferta educativa debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema educativo. ¿Cuáles son? Como ustedes recordarán, justamente en la materia paralela a esta que están llevando, que es fundamentos filosóficos de la matemática, justamente estábamos estudiando en los capítulos que corresponden a esta unidad lo que eran los fines de la educación matemática, y entre ellos destacaban los objetivos de la educación matemática. Pues para el nivel de estudio que es la parte de la básica, se mencionan algunos objetivos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Contribuir al desarrollo armónico de la personalidad del educando en sus espacios vitales, tales como la familia, la escuela, la comunidad, tanto nacional e internacional. Inculcar una disciplina de trabajo, orden, responsabilidad, tenacidad y autoestima, así como hábitos para la excelencia física y conservación de la salud. Desarrollar capacidades que favorezcan el desenvolvimiento eficiente en la vida diaria a partir del dominio de las disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas, así como de las relacionadas con el arte. Acrecentar la capacidad para observar, retener, imaginar, crear, analizar y razonar y decidir. Mejorar las habilidades para el uso correcto de las diferentes formas de expresión y comprensión.
promover la superación personal y social generando condiciones que fortalezcan la educación permanente, contribuir a la aprehensión práctica y respeto a los valores éticos, morales y cívicos que habiliten para convivir satisfactoriamente en la sociedad, contribuir al desarrollo autodidáctico para desenvolverse exitosamente en los procesos de cambio y de la educación permanente, y promover el respeto de la persona humana, el patrimonio natural y cultural, así como el cumplimiento de sus derechos y deberes. Este artículo corresponde al artículo 21 de la Ley General de Educación. Entonces, esos son algunos de los objetivos que se deben de garantizar su cumplimiento. Otro aspecto importante es ser relevante en el plano individual y social para que todos los niños en edad escolar, en edad escolar. Otro es propiciar el desarrollo integral de los humanos. Otra es garantizar la equidad en la distribución y la calidad de la educación que realicen todos los alumnos del país. Creo que eso es un reto bastante grande que nosotros tenemos que hacer acá en el país, brindar lo que es una educación, pero una educación de calidad, porque es el que se merece todos nuestros estudiantes. Podemos hablar también acerca de superar todo tipo de discriminación étnica, sexual, por condiciones socioeconómicas y religiosas. Es posible que a esta altura de nuestra vida en los sistemas educativos todavía se estén presentando problemas que son relacionados a lo que es la discriminación. No podemos discriminar a nuestros estudiantes, ya porque este es de piel blanca o es de piel morena o que pertenece a una religión que yo no voy. Porque la verdad que este es, hablándolo así a lo que estamos viendo hoy en la actualidad, que es lo que se da mucho el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces yo sé que muchas personas, por las creencias religiosas que puedan tener, puedan sentirse un poco incómodos, pero tenemos que respetar las diferencias sexuales de cada persona, los gustos sexuales de cada persona, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, a poder compartir y convivir con estas personas. Y en cuanto a lo que es el desarrollo del sistema educativo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros estudiantes, de que de una manera indirecta podemos estar causando algún tipo de discriminación con los estudiantes. A veces podemos tener un poco que no se pueda ver, que no la puedan sentir ustedes como una discriminación, pero puede de que estemos discriminando a los estudiantes que son menos aventajados. Podemos decirlo así, que demos nuestra atención o nos enfoquemos más en lo que son los estudiantes que son bien aventajados, entonces estos son los que más sobresalen, entonces, y discriminemos y dejemos a un lado a los que presentan dificultad. Entonces, ese también es un tipo de discriminación, ¿sí? Entonces, evitemos eso en lo que es en nuestra aula, evitemos eso en nuestros estudiantes. Fortalecer el papel de la educación como sustento al desarrollo científico y tecnológico. Sabemos que la tecnología, hay que estar a la vanguardia con la tecnología, ¿sí? No nos quedemos atrasados con lo que es el aspecto de la tecnología. Miren, hoy en día la tecnología ha llegado a su punto que estudiante no va a poseer un teléfono. ¿Y a quién no le va a molestar? ¿Qué docente no le va a molestar que el estudiante esté en el aula con el teléfono, distrayéndose de clases, no poniendo atención? Entonces yo sé que es tanto incómodo, es incómodo, y eso no me lo van a negar, que eso es incómodo. Entonces nosotros tenemos que salirle adelante a los estudiantes. Ok, si tienen su teléfono, pues miren, el teléfono es, digamos, perdón,
en el teléfono pueden utilizar, por favor descarguen la aplicación tal y pueden tener su teléfono, pero para utilizar la aplicación tal que la vamos a utilizar para aplicarla a los ejercicios tales en la parte de resolución de problemas de matemáticas. Tenemos que salir adelante, ¿sí? Porque ponernos a luchar contra los estudiantes de que mire, estudiante, no haga eso, no lo otro. Los estudiantes hoy en día están en una etapa de curiosidad, de que quieren saber más de la tecnología para utilizar más los aparatos electrónicos. Entonces, y mediante este puede propiciar también lo que es la investigación científica. Sí, el desarrollo científico. Motivemos a los estudiantes a que investiguen, a que elaboren proyectos. Motivémoslo, no debe de ser solamente una tarea de que usted entrégueme tal cosa o responde estos ejercicios, desarrollos y ya. Intentemos promover a los estudiantes lo que son proyectos científicos, en donde ellos puedan poner en práctica lo que es su creatividad y poder desenvolverse y contribuir de esta forma al desarrollo de estas dos áreas. Existe una gama de ahí de hiperactivos que aparece y pusimos nada más un poco, mencionado otros, y el último que quiero mencionar es considerar la diversidad cultural del país en el momento de planificar y ejecutar la oferta educativa y curricular. Esto lo venimos mencionando desde asignaturas anteriores, cuando hablamos un poco de la diversidad en el aula. Entonces, no podemos crear un currículo rígido que lo queramos englomerar nada más en algunas características principales de algunos estudiantes. Tenemos que recordar que en nuestra aula hay diversidad. Sí, entonces la manera de crear un currículo que es dinámico, que abarque lo más que pueda la diversidad que podamos presentar en nuestras aulas. De como nosotros comienza, ¿sí? Este gran paso, este gran proceso seguir. Entonces, a continuación les presentamos lo que son los procedimientos que deben seguir para contextualizar el currículo. Al realizar la contextualización curricular deben cumplirse dos elementos fundamentales. Número uno es el conocimiento del contexto y la detección de necesidades, intereses, expectativas del alumnado. 2. La planificación del proceso curricular, particularmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de ese contexto. Entonces, del primero, del conocimiento del contexto, de expresión de expectativas, intereses y características de los alumnos, se desglosa lo que es el contexto sociocultural en esta línea de las propuestas curriculares de corte constructivista, en la que fundamentalmente se busca que los alumnos constituyan su propio aprendizaje y desarrollen una serie de habilidades de pensamiento que les permitan aprender por sí mismos en el presente y el futuro. El contexto sociocultural es un elemento básico para lograr procesos efectivos. Algunas sugerencias puede ser realizar reuniones con padres y otros miembros de la comunidad, hacer un recordatorio por comunidad con los alumnos para observar diversos aspectos y situaciones, realizar entrevistas individuales o colectivas durante visitas a los hogares, el comercio, las empresas, etc. Visitar instituciones si las hubiera en la comunidad, como el Ministerio de Cultura, el Centro de Salud, etc. Que los alumnos puedan investigar en sus hogares y con los vecinos sobre diferentes aspectos relacionados con la vida de su comunidad. Con base a estos datos se realizará un trabajo de plenaria en el que se sintetizan las principales cuestiones de la investigación. En ese punto también, cuando hablamos del contexto institucional, también hablamos de expectativas, necesidades e intereses de los alumnos. Entonces, la organización y sistematización de la información recopilada. Por otra parte, cuando nos vamos por la planificación de una oferta curricular contextualizada, hablamos fuente, que necesitamos lo que es la parte del currículo nacional, la planificación de una oferta curricular conceptualizada, obtenemos lo que son los productos. Un producto de ello va a ser el currículo del centro educativo y el otro el planteamiento didáctico para el nivel de aula.
Entonces estábamos hablando en la tarea anterior